Más espectros. ¿Cuáles? El espectro energético de un tubo de rayos X. Yo ya les mostré, por ejemplo, un acelerador de 6 megavoltios, ¿no? Que si dicen que 6 megavoltios la mayoría de los fotones de qué energía son. Van a ser Un tercio de la energía nominal, o sea, de 2 megavoltios. 2 megavoltios. Que si ustedes en el tubo de rayos X le ponen 100 kilovoltios, en realidad la mayoría de fotones de cuánto salen. No, no. Claro, hemos visto arriba que no. Sí. Bueno, tal vez esa ¿De clase no 100? estaba yo. Sí, sí. O sea, la fórmula él dice que es un tercio de la energía nominal. O sea, ustedes le programan 100 kilovoltios, pues es un tercio de 100 kilovoltios, o 33.3 kilovoltios. Es la gran mayoría de los fotones que uno está produciendo. Entonces, esto es un espectro de un tubo de rayos X, el espectro energético. Entonces, pues aquí tenemos las diferentes técnicas de kilovoltaje. Entonces, un gran ejemplo es que yo le voy a poner 100 kilovoltios y esto es el número de fotones que salen. Entonces, cuando yo selecciono en mi consola 100 kilovoltios, en realidad la gran mayoría de fotones que componen ese espectro son de un tercio de la energía que yo estoy programando. O sea, en ese caso, de 33,3. Si yo le pusiera 60 kilovoltios, ¿de cuánto sería la gran mayoría? De 20 kilovoltios. 20 kilovoltios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es el problema que tenemos de contaminación, lo que vimos de efecto Compton, fotoeléctrico, producción de pares, que yo les había dicho que el efecto Compton es el que más pérdida de calidad de la imagen produce, ¿no? ¿Sí se acuerdan que yo les dije eso? Sí. Entonces, eso es porque, claro, como la gran mayoría de fotones que se producen están en este rango energético, o sea, digamos entre 20 y 45, ¿cuáles son los que me sirven para la placa? Pues yo estoy escogiendo 100 kilovoltios porque la estructura que yo necesito atravesar es relativamente gruesa, ¿cierto? Los fotones que van a atravesar el paciente en ese caso pues van a ser más o menos los que están entre 85 y 100 kilovoltios. El 100 que yo pongo en la consola es que el máximo de energía que pueden llegar a tener es 100 kilovoltios. Que si se acuerdan de la aceleración, bueno, del funcionamiento de un tubo de rayos X, yo mando electrones a que choquen contra el ¿qué? Ánodo. Contra el ánodo, ¿cierto? Y se me produce por radiación de frenado, ¿produce qué? Rayos X. Y la fórmula de la radiación de frenado de Bremsstrahlung le dice a usted que aquí el electrón llega, interactúa con el campo electromagnético cercano al núcleo y ahí es cuando se transforma el 99% de su energía cinética en calor. Valor. ¿Y el 1% en qué? En el rayos En rayos X. X o en radiación electromagnética. O sea, aquí me salen fotones de rayos X, del electrón que iba y calor. El 100% de la energía del electrón se me va a volver de una en estas dos cosas. ¿Qué puede pasar? Que es lo que hemos visto del resto de los efectos. Pues que puede que aquí se produzcan rayos X, pero que el electrón no convierta toda la energía que llevaba y por aquí haga lo mismo con otro fotón y con otro fotón hasta que ya tiene tan poquita energía pues que se absorbe en el material. O en el caso del espectro electromagnético que nos dice que el máximo que puede tener es 100 kilovoltios, es en el caso en el que el electrón sí convierte el 100% de su energía en 99% calor y 1% radiación. Esos son los que pueden tener 100. Pero los que se desvían y producen radiación de menor energía, pues igual calor, son todos los que están en este rango. Por eso es que tenemos un espectro de energía tan amplio, porque no todos van a entregar toda la energía de una, sino se pueden seguir desviando y produciendo más ionizaciones, que es lo mismo que veíamos con la curva de los electrones, ¿no? Que primero entran los fotones, liberan más energía, que producen más electrones y más radiación de frenado, y luego ahí se empieza a atenuar. ¿Se acuerdan que esas fueron las curvas que vimos? Entonces, siempre el espectro de emisión o el espectro energético de un tubo de rayos X o de un haz de fotones, pues tiene esa configuración. ¿Cuál es el problema? Pues que en realidad nunca tenemos un árbol energético. ¿Por qué no es un árbol energético? Porque aquí ya vimos que tenemos un rango de energías supremamente grandes. Entonces, uno para llegar a tener átomos energéticos, que tal vez ustedes lo vieron, ¿ustedes ven algo de mamografía? Sí. ¿Cómo? ¿Ustedes ven algo de mamografía? No. De mamografía, uno, creo que no, eso es lo que dije. Lo del efecto talón ciego, ¿cierto? Porque se usaban, ¿por qué los ánodos de mamografía no son de tungsteno, sino son de rodio o de molibdeno? ¿Molibdeno? Sí. Y acá. Entonces es porque en este caso lo que hacemos es utilizar los rayos X característicos. ¿Y los rayos X característicos cuáles son?
Los que se producen cuando los electrones pasan de un orbital a otro a llenar el hueco que un electrón que saliera ahí. Y la diferencia de energía que hay entre un orbital y otro, cuando el electrón salta y libera radiación electromagnética, y esa radiación electromagnética pues solo tiene un rango de energía que corresponde a la diferencia de energía entre un orbital y otro. Entonces en mamografía se utilizan ánodos de rodio y de molibdeno para aprovechar esa producción de rayos X característicos y que los fotones que atraviesen a la mama pues sean de toda baja energía. Entonces, para no pararlo otra vez, si yo pintara el espectro de un equipo de mamografía, sería algo como así. Y la gran mayoría estaría, pues según si es de rodio de molibdeno, como por los 30 kilovoltios. Entonces, claro, como la mama más o menos es solo tejido glandular y solo tejido adiposo, pues solo va a haber una densidad, ¿no? Y como necesitamos que todos los fotones la atraviesen con la misma intensidad para que no pase lo que pasa con los rayos X, por ejemplo, en los rayos X de tórax, que si me acuerdo, eso sí lo vimos, que en los rayos X de tórax no se alcanza a ver nada dentro del seno, ¿cierto? O sea, el seno gris, cuando se toma un paciente o una paciente, pues mujer, un rayo X lateral de tórax, los senos se ven totalmente grises, ¿cierto? No se ve pues detalle. Y luego ustedes van y miran la imagen de mamografía y se dan cuenta que dentro del seno sí se ve mucho detalle entre diferenciación de tejido muscular, glandular y mamario. Se alcanzan a ver los conductos gástricos, todo. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace el mamografía lo que hace es volver el haz monoenergético o casi monoenergético, lo que hace que la gran mayoría de los fotones tengan un solo espectro de energía, una sola energía, y entonces todos los que atraviesan al seno tienen la misma energía, por lo tanto obtengo imágenes de muy buena calidad, porque logro diferenciar entre una estructura y otra gracias a que toda la energía que la atraviesa pues es de la misma intensidad. Entonces lo que intentan mostrar aquí de las capas hemirreductoras, que son blindajes, que es lo que utilizamos, y ya lo habíamos visto la vez pasada, porque utilizamos el roveno plomo, es mostrar cómo se reduce o cómo se atenúa un haz en la gráfica, pues es un haz monoenergético. ¿Por qué? Pues porque para ejemplificar en realidad un haz que está compuesto de muchas energías, me tocaría pintar un montón de curvas y pues eso no tiene lógica para la explicación del blindaje. Ahora, el sistema de bloques personalizados en radioterapia, esto ya lo habíamos visto también la vez pasada, entonces utilizamos el roveno, punto de fusión pues es relativamente bajo comparado al del metal, 70 grados Celsius. Es casi la misma temperatura, bueno, es una temperatura como 15 grados más alta de la que derretimos las máscaras sobre el termoplasma con el que vamos a trabajar en unos días. Su densidad de temperatura ambiente es 83% similar al plomo, es decir, pues atómicamente es casi igual de denso que el plomo. Y se utiliza porque el grosor que necesitamos en Cerroven pues es 1.21 veces mayor que si utilizáramos plomo puro. Entonces, me dan prácticamente las mismas características del plomo, solo con aumentando un 0.2% el grosor. Entonces, pues, funciona muy bien. Y aquí vemos un ejemplo que si utilizáramos plomo para tener unas de 6 megavoltios necesitamos 6 centímetros de plomo, y si utilizamos Cerroven 7.5 centímetros de plomo. Entonces la diferencia tampoco es mucha pues, en cuanto al grosor del material. Y lo importante es que como se funde tan fácil, pues me permite hacer bloques personalizados mucho más fácil, que también la hemos visto la vez pasada, ¿no? La planeación del sistema de planeación me arroja aquí las medidas según la escala isocéntrica que ya hemos visto que era el isocentro, cómo se debería proyectar la protección personalizada sobre el paciente, y lo que hacemos es elaborarla, pues digamos, artesanalmente, ¿cierto? El tecnólogo tiene que estar capacitado en fundir esos bloques que se roben, en darles la forma necesaria, que se hace con icopor. ¿Ustedes vieron eso el semestre pasado? ¿O no? No. Buscamos rápido un video en YouTube y lo vemos acelerado, que eso sí hay montones. Que no se demore más de 10 minutos. El partido se lo puso rápido y aquí no carga. El partido. Los bloques de Cerroven hoy en día pues están como en tendencia al desuso. ¿Por qué? Porque los colimadores multiláminas pues en realidad me suplen muy bien la función de los colimadores personalizados, entonces ya no, pues, no tienen digamos la misma necesidad en un servicio lateral. Entonces se supone que lo que hacemos es delimitar más o menos la región que queremos irradiar. Entonces, pues, al saber lo que vamos a irradiar, sabemos lo que toca proteger.
digamos, ahí se están inventando sobre un paciente ficticio la región que se va a irradiar. Entonces, si ustedes se fijan, pues es supremamente asimétrica, ¿cierto? No es un círculo, no es un cuadrado, entonces no me sirve con los colimadores normales del equipo. Después de tener la forma ya de la lesión, se pasa a papel, ahí ustedes vieron que lo pintaron sobre un vinipel sobre el paciente, y se lleva este cortador de espuma de alta densidad que se llama styrofoam. Entonces, este está calibrado también para cortar a la distancia isocéntrica, es decir, a la forma que vamos. Él va, si ustedes se fijan, ahí tiene una puntica que no corta, no hace nada, y lo que van a hacer es recorrer la forma del bloque personalizado, y el cortador es aquí este cable caliente, y aquí arriba es que se va a poner el bloque de icopor de alta densidad sobre el que vamos a hacer el cerrojo. ¿Por qué se coloca acá arriba y no allá abajo? Pues porque aquí es donde va a estar puesto en el equipo, entonces cuando se proyecte a la distancia que queda el paciente, pues va a dar la misma medida que me está dando el software de ordenación. ¿Sí entienden la misma magnificación? Entonces es lo mismo, están tomando las medidas. Ahí lo pasaron a papel y ahora lo van a pasar al icopor. Entonces es un icopor de alta densidad, tiene el grosor pues necesario de ese rodeno, o sea, esto tiene al menos 7.5 centímetros, vean que lo llevan ahí al cortador, pero a la altura sobre la cual se va a proyectar a la distancia del isocentro del equipo, con la misma forma que querían sobre el paciente. Entonces, bueno, el styrofoam lo que hace el alambre es entra por un lado, se entra por acá y luego le dan la forma que tiene la lesión, digamos. Entonces, sacan el bloque con la forma del tumor y pues todo lo que queda alrededor es lo que me toca proteger, ¿cierto? Entonces, aquí en este contenedor es donde funden el cerrojen. Vamos a ver si ahí lo funden en el video. Bueno, aquí se dan cuenta, el cerrojen es altamente tóxico, el vapor que suelta cuando se funde. No, está haciendo el amonio, que está en otro video. Ya está haciendo unos intervianes más delgaditos para que tienen que botar. Para que el tipo de vean lo delgadito que es la protección que él va a hacer. La que estábamos viendo ahorita era de 7.5 centímetros, que era lo que yo les había dicho que era el grosor necesario para llenar unas de fotones. Este tan delgadito, entonces, ¿para qué creen que es? Como superficie, ¿Y con qué lo irradiamos? con electrones. Entonces, como los electrones no es tan fácil, pues las protecciones de cerrojen que necesitamos elaborar, pues no tienen que tener más de 1,5 centímetros de grosor, son mucho más delgaditos. Entonces, vamos a ver si este máquina lo permite. Entonces, lo mismo, él tomó la forma, el icopor, lo mete dentro del soporte, esta es la bandeja que va puesta dentro del aplicador de electrones, debajo tiene un acrílico transparente y lo agarran con estas pinzas pues para que no vaya a haber fuga del cerrojo por debajo. Lo que va a hacer ahí es pegar el icopor bien a la bandeja para que quede dentro del centro y vamos a ver si este sí fundió el cerrojo. Necesita usted los guantes, la máscara antigas, de todos modos tiene que estar bien ventilada el aire, tiene que tener un extractor de olores. Este sí fundió el cerrojo.
se puede dejar pegado a la bandeja del fondo o ponerle así alto peso encima para que quede pues, bien presionado contra el fondo, no quede hueco, porque si se fijan ahí el copor intenta flotar sobre el cerrojo. El cerrojo parece mercurio cuando se ve fundido, ahí parece agua, ¿no? ¿Sí lo alcanzaron a ver? Sí. 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 Deja eso dejarlo que seque, que empiece a endurecer, y se alcanza a ver por los lados, color metal, como parecido al aluminio. Y ahí lo están viendo por debajo. Entonces ahí quedó con la forma del bloque que habían hecho de icopor. Lo mismo es un icopor especial de alta densidad para que no se derrita apenas lo toque el cerro cuando está fundido. Y han hecho un golpe ya cuando está bien seco, lo sacan y ahorita ven que no esté. Ahí quedó. Con la forma, pues eso es un bloque personalizado para un tratamiento que necesita un campo asimétrico. Esto sí se usa harto hoy en día para electrones, tratamientos de electrones, porque como son superficiales, el colimador multiláminas del equipo, cuando hacemos tratamientos con electrones, no se utiliza. ¿Por qué? Porque la divergencia del haz de electrones no se puede modificar con el colimador multiláminas. Ya ahorita en las otras diapositivas vamos a ver por qué. Bueno, y lo mismo, toca pulirlo porque quedan con las puntas filosas. Las espinas que bota también son tóxicas. O sea, se supone que uno debería estar haciéndolo con guantes, pero no. Y aparte de eso, las puntas quedan filosas, entonces lo mismo, pues no tiene riesgo de cortarse. Está casi bien todo el video. Pero lo mismo, ¿no? Como la persona que lo hace generalmente lo hace tantas veces que ya le parece que es normal, y ese es el gran problema de muchas de las cosas que hacemos mecánicamente, y es que de tanto hacerlas ya se nos olvida pues un poquito la parte de seguridad en el trabajo. Bueno, entonces así es como se elabora. Entonces, ¿esta es la espuma? Ese es. No, aquí ya no hay espuma, aquí ya está solo el bloque. Ese es el bloque. Entonces, este acrílico que vemos detrás que tiene huequitos, los bloques de cerrojo para haces de botones van puestos en esta bandeja, en el acrílico. Si ustedes se fijaron en el video, iba puesto sobre una bandeja chiquitica. Esa bandeja se coloca en los aplicadores de electrones, que ahorita vemos una foto de uno. En el caso de estos, van puestos sobre una herradura en el equipo, y la herradura tiene una rendija por la que cabe este acrílico. Y el acrílico es el que me soporta las protecciones personalizadas. ¿Cómo las soporta? Porque cuando las elaboramos se les deja puesto un tornillo. Entonces por el lado de atrás, ahí no se alcanza a ver, pero por el lado de atrás tiene un tornillo, y pues el tornillo va metido en estos huequitos. Generalmente uno le deja uno arriba y uno abajo. O sea, esta por dentro tiene aquí un tornillo y aquí otro que van en estos huecos que tiene la bandeja y van atornillados por detrás. ¿Para qué? Pues para que cuando el equipo gire no se vayan a soltar y le caigan encima del paciente. ¿Por qué? Porque como tenemos generalmente una configuración geométrica para los tratamientos que se hacían antes, que eran 4 campos, que ya hemos hablado de eso tantas veces, el campo anterior y el campo posterior son exactamente iguales el uno al otro, ¿no? Son espejos uno del otro. Entonces hago en la parte anterior del paciente y el equipo tiene que girar hasta la parte posterior para hacer del otro. Por lo tanto, pues para no tener que entrar y volverlas a acomodar, es mejor dejarlas fijas de una vez pegadas al cabezal del equipo. Aquí vemos otras electrones como las que hicieron en el video, que son más delgaditas. Generalmente en los servicios de radioterapia lo que hay es muchas con diferentes tamaños, ya hechas para no tener que estar elaborando personalizadas, pues digamos que regularmente. Ahora los colimadores del equipo, esto también ya vemos hasta aquí que vamos a ver pasando. Entonces, los que van dentro del equipo, estos sí son elaborados en plomo. ¿Por qué nosotros no los hacíamos en plomo? Que yo ya les había dicho. Los de láminas, ¿sí? ¿por qué? Porque pasaban por el medio de las semillas. No, porque las multiláminas están hechas en plomo. Ah, ¿Es en plomo? Porque estos no están hechos en plomo. ¿Qué pasa con los chalecos plomados? Pues no atraviesa la radiación. Atenúa la radiación. Pues la idea es que no dejen pasar la radiación. Por eso los utilizamos como colimador. O porque pesan mucho. No. ¿Cuál es el problema de plomo como material? porque es muy frágil. Entonces, el peso no me importa porque el cerrador es casi igual de pesado. El problema
es que el plomo es altamente, uno es tóxico, entonces manipularlo con las manos como este, pues me genera un problema de salud ocupacional, porque es más tóxico que el cerrovel. Dos, suelta esporas, entonces lo mismo, después de que usted lo coge, si se sacude las manos suelta esporas, si se pasa las manos por la cara, por la piel, si se mete las manos a la boca, pues está incorporando plomo a su sistema y eso es tóxico. Y adicional a eso, el plomo es altamente maleable. Ustedes se han dado cuenta que los chalecos plomados pues no son rígidos, ¿no? Son flexibles, porque el plomo no es totalmente rígido. Ustedes alguna vez han visto cuando hacen un blindaje de una sala con plomo, que pegan las láminas de plomo en las paredes, el plomo se empieza a escurrir si no lo pegan bien, porque no es rígido, o sea, no es una lámina como la que usted la pega y se queda pues con forma de lámina, el plomo se empieza a escurrir. Entonces, el gran problema es ese, que es muy flexible, muy maleable, y una protección de estas encerradas, que a usted se le cae al piso, pues sigue manteniendo la forma. Una protección del plomo de esta se le cae y las esquinas de una vez le quedan chatas porque por donde pega parece plastilina dura. Donde pega va cogiendo la forma contra lo que está pegando. Entonces, pues digamos que no soporta bien la manipulación con el paso del tiempo. Adicional a eso, yo les dije, aquí se alcanza a ver este que tiene el tornillo, ¿no? Que eso tiene unos tornillos que los apretamos en la bandeja de acrílico, en esta bandeja, para que se queden quietos mientras el equipo gira, ¿no? Entonces lo mismo, con el solo peso del plomo, con el paso del tiempo, se va a ir rodando el tornillo que tiene clavados y pues se afloja en el momento dado que pues, ustedes están de malas que le cae encima al paciente, o tan de buenas pues que se da cuenta antes de que le caiga encima al paciente, pero ya usted lo aprieta y le queda en la mano porque se rueda el tornillo que está clavado dentro del plomo. ¿Por qué? Porque el material está altamente maleable, no es tan sólido como aparenta. Entonces, dentro del equipo sí los podemos utilizar elaborados en plomo. ¿Por qué? Pues porque dentro del equipo nadie los va a estar manipulando, ¿cierto? Lo único que hacen es moverse, abrirse y cerrarse, controlados por, en un riel fijo, ¿cierto? Que les va a ayudar a mantener la forma, no se chocan con nada, no están friccionándose con nada, sino simplemente se mueven dentro de la misma posición, abriendo y cerrando, con unos motores de alta precisión que se controlan desde la consola. O sea, yo no le hago ningún movimiento manual a esos colimadores del equipo. Por lo tanto, dentro de este sí los puedo elaborar 100% en plomo. ¿Cuál es su función? Modificar la divergencia del haz. Entonces aquí tenemos en el diagrama cómo es la posición de los colimadores desde la salida del haz. Entonces primero tenemos la fuente primaria de electrones que llega y golpea el target que es el mismo ánodo, ¿cierto? Es el blanco. ¿De qué está hecho el blanco? De tungsteno. ¿Qué diferente le ven, que ya lo había hablado yo también, diferente a la posición del ánodo en radioterapia versus la de radiodiagnóstico? La angulación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ánodo de transmisión, mientras que en radiología, en radiodiagnóstico tenemos un ánodo de divergencia o de deflexión. Choca el cañón de electrones o el haz de electrones y salen los fotones en la dirección que tiene el foco del ánodo, ¿cierto? Aquí, como los electrones tienen tanta energía, los fotones que se producen van a ser a través del ánodo. Entonces es como si traspasaran el ánodo. Sí, es una transmisión. Entonces, lo primero que encontramos inmediato al target, esto en realidad generalmente es más arriba, el target queda metido entre los colimadores primarios, y son los colimadores primarios, que son un colimador fijo, no se mueve, no es móvil, y lo que hacen es ayudarme a dar la forma del cono de radiación que se va a proyectar sobre el paciente. ¿Cuál es la otra función de esto? Pues brindar la radiación de fuga alrededor del ánodo. Entonces, generalmente los colimadores primarios pues van cerrados, no se mueven para nada y van fijos allá dentro del cabezal del equipo. Luego de pasar el colimador primario, tenemos el filtro aplanador, que ya también lo habíamos hablado, ¿no? ¿Cuál es la función del filtro aplanador? Pues cuando se produce el haz de rayos X, los fotones que van de acá hasta acá tienen más energía que los que van desde el foco hasta acá, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque los del centro recorren menos distancia. Entonces, si graficáramos para que todos tuvieran la misma energía, tendríamos un haz en forma de burbuja. ¿Por qué? Porque la distancia que recorre hasta acá ya va a hacer que tenga la misma energía que los que van aquí en este momento. Entonces el haz tiene forma de burbuja. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es la superficie del paciente, ¿cuáles van a tener más energía? ¿Los que llegan en el centro o a los lados? En el En el centro, ¿cierto? Entonces, como yo tengo que asegurar que dentro del paciente el haz se distribuye de manera homogénea,
pues yo tengo que poner un filtro aplanador. Y el filtro aplanador lo que va a hacer es atenuar el haz, no atenuarlo 100%, sino más bien modificar su espectro energético, contrarrestando la forma de gota que tiene cuando sale del blanco. Entonces, este filtro aplanador lo que hace es compensar la diferencia energética que hay a la salida del ánodo y hace que el haz ya cuando lo traspasa sea totalmente plano, o sea, cuando llegue sobre el paciente todos los fotones sobre esa línea tienen exactamente la misma energía, entonces ya no es un haz en forma de gota, sino un haz plano. Después tenemos las cámaras de ionización. ¿Qué son las cámaras de ionización? Lo vimos como en la segunda clase, es un equipo de qué? ¿Qué se utiliza? ¿Cómo están esas cámaras de ionización? Ahí ya lo hemos visto. Fue alguna pregunta del parcial pasado. Sí. Cámara. Las cámaras de ionización en la gran mayoría están hechas de aire y lo que hacen es medir ¿qué? Dosis. Dosis. Entonces, pues obviamente en el acelerador yo tengo que medir la dosis que le estoy dando al paciente. ¿Y dónde la voy a medir? Pues no la puedo medir dentro del paciente, no la puedo medir afuera del acelerador porque no tiene lógica, yo necesito saber la dosis que está entregando mi equipo. Entonces, después del filtro aplanador, que ya tengo un haz plano, van puestas las cámaras de ionización del equipo. ¿Cuál es la función de estas? Pues medir la dosis que está entregando el equipo al paciente. Generalmente los aceleradores lineales tienen dos juegos de cámaras de ionización, entonces la primaria que va un poquito más arriba y la secundaria pues va un poquito más abajo. ¿Cuál es la razón de tener dos? Que el equipo pueda medir si hay diferencia entre lo que mide esta, y si hay diferencias de más del 5%, el acelerador lineal para automáticamente, porque dice, vea, el espectro de lo que yo estoy enviando no es continuo, o sea, tengo problemas como en la emisión de fotones, la dosis no es exacta y pues así no sirve para tratamiento de pacientes. Esa es la razón de que los aceleradores lineales tengan dos juegos de cámaras de ionización. Pero en sí la función de estas es medir la dosis que se le está entregando al paciente. ¿Cómo miden la dosis los aceleradores lineales? ¿En qué factor de, qué medidas de unidad de medidas? Perdón. ¿Cómo se entrega la dosis? ¿Qué le sale a usted en la consola cuando usted le está entregando la dosis al paciente? ¿Cómo se llama? Biológica. Oral con. ¿Cómo? ¿Cómo le prescribe la dosis del médico al paciente? ¿En qué? ¿En qué? ¿En Grace? Está, ¿cierto? En Grace. ¿Y el 30. equipo en qué factor de medida lo entrega? Entonces vamos a ver qué equipo se está haciendo. ¿Y el equipo en centígrados? A ver, recordar la solución. Quizás que papá con material digo tanto. Los equipos viejos utilizaban fuentes de cobalto, eso ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuántos? Y los equipos de cobalto, pues obviamente el cobalto es una fuente Siemens. Siemens es unidad de medida de radioprotección que nos sirve para predecir efectos secundarios sobre todo el organismo, sobre un punto en específico irradiado. Para medir dosis entregada en materia, la unidad se llama dosis absorbida, que es energía depositada por unidad de masa, ¿cierto? Y los aceleradores lineales, como no es como una fuente de cobalto, que la fuente de cobalto, ¿qué pasa con los isótopos radiactivos? Emiten siempre fotones de la misma energía, ¿no? Que ya lo hemos visto. Por ejemplo, el tecnelio 99 de medicina nuclear, ¿qué energía emite? Si yo pintara, igual que había pintado ahorita el de un equipo de rayos X, si yo pintara el de un equipo de una fuente de tecnelio 99 reportable, ¿cómo sería? Solo sería eso. Sube y baja.
unas cálculos energéticos de cuánta energía, de 144 kilovoltios. Si yo pintara el cobalto 60, ¿cuánto sería? Entonces son dos adictos. Uno y dos. Uno tiene 1.27 y el otro, perdón, 1.23 y el otro 1.33 megavoltios. Por eso la energía de cobalto 60 cuando se usa para la terapia se dice que es en promedio 1.27 megavoltios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar fuentes radioactivas? Que tenemos unas de qué tipo? Monoenergético, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solo tiene un rango de energía. ¿El rango? No es como el de un acelerador lineal o el de un equipo de radiodiagnóstico que va así, ¿cierto? Que tiene un montón de energía de revuelta. Entonces, los equipos de cobalto, como usted sabía, la energía que estaba entregando, porque era una constante, era un átomo energético, y de qué dependía entonces la cantidad de dosis que entregaba el equipo. ¿Cuál es el problema de usar isótopos como el tecnecio, por ejemplo? ¿Cuáles son las características del tecnecio 99? Listo, emite radiación, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Radiación de qué tipo? El equipo que también se llama una Cam, creo que. Entonces es una gama, ¿no? Por eso se llama una gama. Sí. ¿Cuáles son las características del tecnecio 99? Listo, emite radiación gamma. El tiempo de decaimiento. ¿cuánto es? Periodos de desintegración, la vida media son 6 horas. 6 horas, ¿no? 6 horas. Entonces, ¿qué pasa después de las 6 horas? Su radio no se reduce. La actividad, no la radiación, la actividad decae exactamente a la mitad del valor inicial. Los fotones del tecnecio dijimos que eran de 144 kilovoltios, ¿cierto? ¿Cierto? El espectro de emisión, ¿cierto? Después de 6 horas, ¿de cuánto es? No, 72. No, de 144 kilovoltios, porque lo que está bajando es la actividad, no la energía de los fotones que emiten. Entonces, la actividad en qué unidades se mide? En curios, ¿cierto? Ustedes ya vieron en medida nuclear, en curios. Eso quiere decir que si la fuente tiene 10 curios, en 6 horas, ¿cuántos va a tener? Pues 5 curios. 5 curios. ¿Cierto? En 6 horas, ¿cuánto va a tener? 2.5 curios. 2.5. Así va a decaer siempre a la mitad del valor inicial. Pero los fotones que emiten siempre son un rango energético de 144 kilovoltios. Entonces, en una fuente radiactiva, si yo necesito entregar un tratamiento, pues ¿en qué unidad mido yo para que entregue cuánto tiempo? Ya lo dije, es el tiempo. Entonces, yo mido la dosis que entrega al paciente en tiempo. ¿Por qué? Pues porque con el tiempo, si yo sé la actividad de mi fuente radiactiva, X curios, o en el caso de radioterapia, tantos grays por hora, ¿cierto? Tasa de dosis, pues yo sé cuánto tiempo tengo que dejar el paciente expuesto a esa fuente de cobalto 60. En el caso de un acelerador lineal, yo no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que calibrar mi haz, tengo que cumplir con ciertas condiciones de calibración para poder cumplir, según lo que me dice el laboratorio primario, que su equipo está entregando la dosis correcta. Y la dosis correcta para un acelerador lineal me dice que un gray en condiciones de calibración es igual a una unidad monitor, que es el parámetro de medida de un acelerador lineal. ¿Se escucharon las unidades monitores antes? Unidades de monitores. Sí. Entonces, en condiciones de calibración, el acelerador lineal me entrega un gray por unidad monitor. En la vida real, perdón, eso nunca pasa. ¿Por qué? Porque las condiciones de calibración de un laboratorio de calibración primario son supremamente perfectas. Entonces, empezando porque el laboratorio de calibración, un ejemplo le queda a usted no sé, en Suiza, y de Suiza a Colombia, ¿qué diferencia tenemos? No de plata ni esas cosas. No de tecnología, no porque el acelerador es el mismo, si yo compro un acelerador allá es el mismo que me venden acá. Únicamente va a corregir que era algo de lo que yo dije, de que utilizaban las cámaras de imitación por dentro, de gas. De gas. De gas. ¿Qué gas usaban? Ninguno. ¿Qué era lo que tenía por dentro? Vacío. No. No. Los Geiger Müller tienen un gas, la de ionización que tienen. ¿Qué es lo que se ioniza dentro de ellos?
Aire, ¿no? Aire. Ya lo habíamos dicho, aire. Y el aire, ¿qué pasa con el aire de medir en la costa y medir en Bogotá? La presión. Entonces la densidad del aire cambia con la presión y la temperatura. Entonces, nomás de entrada, las condiciones del laboratorio donde calibraron las medidas de dosis del acelerador y lo instalaron aquí en Bogotá, pues de entrada ya las características no son las mismas. Me toca hacer correcciones de presión y temperatura. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Entonces puede que ya un Gray no sea una unidad monitor, sino sea 1.2 o sea 0.9, ahí sí depende de donde usted esté. Y así en adelante hay muchas condiciones que van a influir. ¿Cuáles son las condiciones de calibración estándar para un acelerador lineal? Me dice aquí, como ustedes ven, un fantoma de agua, pues generalmente en condiciones isocéntricas es un campo de tratamiento de 10 por 10 cuadrado a 10 centímetros de profundidad y usted mide la dosis entregada ahí, luego a 20 centímetros de profundidad mide la dosis entregada ahí y sobre eso saca un factor de conversión que le indica la atenuación del haz. Y gracias a eso usted calibra su equipo para que intente a 10 centímetros de profundidad entregar un Gray por unidad monitor. Entonces yo lo que hago es intentar que mi acelerador ya después de que esté instalado entregue la misma dosis que entregaría en las condiciones de calibración. O sea, yo lo hago como copiar las condiciones de calibración, ¿sí? Mientras que una fuente radioactiva, no importa donde yo la ponga, siempre va a emitir la misma energía, ¿cierto? No me importa nada, ni la presión ni la temperatura. Si yo me llevo la fuente cobalto 60 a China, me da la misma dosis siempre. Lo único que cambia es la actividad. ¿Cuál es el problema de las fuentes radiactivas y por qué ya no se usan los equipos de cobalto? Porque ¿qué pasa después de varios periodos de semidesintegración con la actividad? Decae, ¿cierto? Entonces, si el tratamiento en el caso de la radioterapia, como ya les dije, que era por tiempo, si el tratamiento hoy se me demoraba 2 minutos, el cobalto decae cada 5.27 años. Entonces, en 5 años, ¿cuánto se va a demorar el mismo tratamiento? Que se demoraba 2 minutos. O sea, ¿Cuánto se demora? se demoraba 2 minutos. 4. Se demora 4. 4 minutos. Y en otros 5 años, ¿cuánto se me demora? 8 minutos. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces, Déjeme porque ver cada la unidad, pues para entregar la misma dosis, pues se va a demorar el doble. Entonces, el problema, ustedes también lo habíamos dicho cuando les dije las respuestas del primer parcial de la braquiterapia, que va de alta tasa, baja tasa y media tasa. En el caso de los aceleradores lineales, el gran problema es el tiempo de radiación para el paciente. Entonces, un paciente que está en condiciones complejas, no se le va a quedar 8 minutos quieto para un solo campo de tratamiento, sino que al comienzo se le demoraba 2 minutos. O lo mismo, si usted está acostumbrado a cuando su fuente estaba nueva a atender 60 pacientes en el día, después de 8 años ya no va a poder atender 60 en el día, sino ya le toca atender 35 por ahí porque el equipo no le va a dar pues, la misma cantidad de dosis. Y eso se le convierte en un problema. Y el problema más grande por el que dejaron de utilizar esas fuentes radiactivas es que después de que el acelerador, de que la fuente ya no era apta para tratamiento de pacientes, usted tenía el gran problema de que la fuente se la tenían que llevar, y creo que ya les había dicho, ustedes tienen que pagar un parqueadero y la disposición final de esa fuente, y es guardarla un montón de años hasta que ya la dosis que emita sea tan bajita que no sea nociva para el medio ambiente ni para el público, y la puedan pues botar en un desecho de chatarra común y corriente. Entonces, pues eso incrementaba muchísimo los costos. Mientras que un acelerador lineal, como funciona igual a un tubo de rayos X, es métale corriente y produzca radiación y listo, ¿cierto? Entonces, pues es mucho más eficiente. Entonces, volviendo acá, después del filtro aplanador tenemos las cámaras de ionización, después las mandíbulas del equipo, que las mandíbulas sí son colimadores que abren y cierran, entonces ya les había dicho que tenemos en el eje X, y pues atravesado al sentido contrario tenemos el eje Y, ¿cierto? Entonces tenemos los colimadores que me dan el campo de tratamiento cuadrado rectangular del paciente. Sabemos que hay un X1 y un X2, un Y1 y un Y2, y yo los puedo manipular por aparte, entonces por ejemplo cerrar sobre el X2 y dejar el X1 abierto y generar campos de tratamiento asimétricos. O sea, no siempre tienen que ser cuadrados, sino yo puedo hacerlos del tamaño que quiera. A diferencia de los colimadores de radiología que siempre me arman, pues siempre se cierran los X juntos o los Y juntos, ¿no? Oye, Listo. Ahora tenemos colimadores multiláminas, entonces ya sabemos que son pues otro tipo de modificador de las.
son pues modificadores de alta precisión. ¿Por qué? Pues porque son mucho más pequeños y permiten darle una forma más, pues más asimétrica a que los colimadores. Son hojas controladas y monitorizadas de manera individual para tomar posiciones diferentes en cada disparo del equipo o durante la irradiación. ¿Qué significa durante la irradiación? Pues que sin que el equipo pare de irradiar se puede ir moviendo. Los modelos de MLS estándar manejan 120 hojas, 60 a cada lado, y hay otros para campos pequeños que ofrecen menor penumbra, reduciendo el tamaño de las hojas centrales. Entonces aquí vemos el ejemplo. Esto es un equipo Varian. Entonces tenemos el colimador normal de 120 multiláminas, que ¿cuánto era el tamaño máximo de un acelerador lineal Varian? Que yo les había dicho. ¿Cuánto era el tamaño de apertura máximo? 40, ¿no? por 40, ¿cierto? Entonces, para ocupar, bueno, ahí ustedes las láminas las ven puestas en una dirección o en las dos. Solo en una dirección. Solo en una en el eje dirección, X. ¿no? En el eje Y no hay multiláminas. En el eje Y, que está por dentro, no se alcanza a ver, tenemos los colimadores. Entonces del Y se cierra por dentro y los X aquí van pegaditos al MLC. Este es el X y por encima de ellos está el MLC. Entonces las láminas, en el caso de los colimadores estándar de Varian, tenemos que las 10 primeras hojas de arriba y las 10 últimas de abajo son de 1 centímetro, y las 20 centrales, perdón, y las 40 centrales, porque aquí 10 y 20, las 40 centrales son de 0.5 centímetros, para un total de 40 centímetros, ¿cierto? Cuando las sumamos todas. Eso quiere decir pues que me ocupan los 40 centímetros de apertura máxima que hay desde acá hasta acá, ¿cierto? Ahora, cuando utilizamos los colimadores de alta definición, que son otro modelo de Varian, o el que tiene la gran mayoría de equipos de aceleradores lineales, vemos que le ven aquí de diferente de uno al otro. Pues, Aquí me ocupaban todo el tamaño de la apertura de los 40 centímetros a este lado. está muy bien. Aquí tenemos el problema de que aquí ya no hay multiláminas, ¿cierto? Aquí ya no hay multiláminas, ahí está Poco bueno. espacio. Entonces, estos generalmente se utilizan para equipos que hacen radiocirugía o que irradian campos pequeños, porque aquí las 10 primeras y las 10 últimas tienen 0.5 centímetros y las centrales, las 40 centrales, tienen 0.25 para un total de 22 centímetros. Entonces, a pesar de que el acelerador lineal abre hasta 40 centímetros desde acá hasta acá, si yo voy a utilizar el MLC, lo máximo que puedo hacer es 22 centímetros. ¿Por qué? Pues porque son más delgaditas. Y entonces uno dice, bueno, pero pues no tiene lógica que sean estas más delgaditas. ¿Cuál es la finalidad? Utilizarlas para radiocirugía, entonces toman formas mucho más pequeñas aquí en el centro. Y dos, tienen menos penumbra. ¿Qué es la penumbra? Señor. Que ayuda a que se pierdan los fotones para que todos Pero, ¿qué es la penumbra en un rayos X? La que tenía. El espacio entre cada No la tipo de radiación que atenúa, ¿no? La penumbra. ¿No es la luz? Ay, nunca veo Google esa porquería. No la... Ustedes han tomado rayos X de cualquier cosa, ¿cierto? No es una luz que aparece, ¿Cómo así? que ilumina. No, no es eso. No, es que, ¿cómo así que La ilumina? penumbra ilumina, ¿no? ¿No es eso? No, la absorción de dos, ¿no? Una Entonces, aquí rosita. dice sombra velocidad de la periferia de la imagen. Sí. No es lo que ilumina la zona que se está. ¿Cuáles rayos X se toman varios en una placa? ¿Las manos o cuál? ¿Cuántos Las manos estructuras? ¿Cuántas? Sí, que ustedes tomen varios disparos sobre la misma placa. Ah, Sobre el mismo chasis, digamos.
convencional. Tobillo. Una mano, un tobillo. ¿Cómo así varios disparos? No digital, sino ¿En que serio? tú cogiste una misma plata Pero esa es convencional, ¿no? no, ahí no lo puedo hacer. Ah, ya,